Vamos a hacer una oración, hermanitos. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, en esta tarde te damos las gracias por este estudio bíblico en su segunda parte, el cual nos vas a mostrar, nos vas a enseñar, nos vas a adoctrinar. Danos licencia de poder ponerlo en práctica nosotros los varones en casa. Danos la fortaleza, la convicción para sentarnos con nuestra esposa y nuestros hijos y darnos un tiempo para estar en familia, pero que tú seas el centro de esta familia. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues primero felicito a todas las mamás por su día, espero lo hayan pasado bien. ¿Qué tal les fue? ¿Sí hubo ahí un detalle, un regalito? ¿O dejaron ver la chancla voladora? ¿Hicieron el recuerdo? ¿Por qué te ríes, Lupita? ¿Te acordaste de la chancla voladora? Bueno, hermanitos, estamos ya en esa fecha. Ahora vamos a ver la segunda parte. Hace 8 días ya tenía las copias del estudio, pero no las traje. Ahorita ya se las entregué ahí. Ahí la tienen y vamos a comenzar con un pequeño repaso, un pequeño repasito. Bueno, la semana pasada vimos que el matrimonio tiene muchos enemigos. Uno de ellos es cuando el hombre, en un momento determinado como cabeza del hogar, no está enseñando la Biblia en su casa. Es una de las fallas que debemos cubrir. Y hablando del altar devocional, debemos de asistir al culto, debemos de asistir a los estudios bíblicos y aparte tener un altar devocional. Son 3 cosas que se deben hacer. No podemos ni vivir de puras prédicas ni de puros estudios bíblicos, y hay, cuando se pueda, a veces sí, a veces no, levanta un altar devocional. Debemos tener los 3. Recordando que este altar devocional es nuestro primer proyecto evangelístico. Ahí comienza, antes de salir de la casa, ahí empieza nuestro proyecto evangelístico, y esto es muy importante. Habíamos quedado que puede ser una vez a la semana, entre 40 minutos y 1 hora como máximo, no tanto tiempo, más o menos, dependiendo de la edad de los pequeñitos y del tiempo también, y a veces del cansancio que nosotros tengamos, porque todos trabajamos y tenemos a veces jornadas muy largas. Este altar devocional y este proyecto evangelístico comienza en la casa, comienza desde el seno del hogar. Y ahí en Josué 24, 14, 15 encontramos la base. Se los voy a leer nada más para recordarles. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, y al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego estas palabras de Josué: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esta es la base de nuestro estudio bíblico. Ahí parte todo. Vimos que hay 3 razones para levantar un altar devocional que también son muy importantes. ¿Por qué? La primera, porque hay esperanza para una familia que ora. Una familia que se pone a orar desde el seno de su hogar, entonces está invocando al Dios Todopoderoso, tiene una cobertura, Dios lo escucha, y eso es importante. Tiene una comunicación directa con el Padre Eterno a través del nombre de Jesús. También otra de las razones es que fortalece la fe familiar. Eso nos lleva a que la familia crea unidad. Este punto también es importante, porque cuando hay un problema en el hogar, se desajustan las relaciones marido y mujer e hijos, se desajustan, entonces se salen de control. A veces se enoja el esposo con la esposa de la nada, eso les afecta a ambos y luego les afecta a los hijos, y lo que venían haciendo en una continuidad de repente se paran, que no debería de ser. Entonces, pero si estamos orando y si estamos levantando un altar devocional, entonces la unidad familiar lo que hace es que
se pega. Y entonces hay que evitar, aquí yo les decía que hay que evitar los rozamientos, las fricciones en el matrimonio, porque eso desajusta lo que estamos haciendo. También es importante porque un altar devocional desarrolla amor por Cristo. Y conocemos el mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu. Y vimos ahí los pasos, 5 pasos vimos ahí para hacerlo, sugerencias: que sea divertido, ¿sí? Que todos participen, no debemos dejar nadie afuera de la familia, que sea todo el año, que lleve una continuidad, que sea esta semana sí, la próxima semana no, sino continuo. El altar devocional son los jueves a las 8 de la noche en casa, o a las 9, pero debemos tener un horario ya fijo. También debe ser una de las cosas más importantes, en donde paras todo, paras absolutamente todo y te dedicas al altar devocional. Hay personas, no aquí, allá en Ramón, que a veces el pastor está predicando, o algún hermano está predicando, alguno de los diáconos, y están las personas en plena predicación viendo el celular, porque como es en la mañana, pues están viendo a ver ahí, no sé qué están viendo. Eso es una falta de respeto. Se supone que cuando uno viene al culto, ¿sabes qué? Apagas todo hasta que se acabe el culto. Ahorita no puedo atender a nadie, estoy en el culto. No hay nada más importante ahorita. Entonces, el altar devocional en casa es exactamente lo mismo. Tú tienes que apagar celulares, tienes que apagar. Ahorita no estoy para nadie, estoy concentrado en este altar devocional. Y también era importante que sea accesible. No vas a hablar ahí con términos teológicos, no lo vas a hacer complicado, lo vas a hacer sencillo y lo vas a hacer de tal manera que entre al corazón de la familia. Eso es lo importante. Y creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Creo que ahí nos quedamos. Entonces estamos en la hoja número 3, hasta abajo donde dice algunas ideas extra. ¿Sí? ¿Están ahí conmigo? Bueno. Pasamos a la siguiente hoja y dice ahí, hay 2 puntitos, y dice brevedad, de 15 a 45 minutos. Hay otra idea que dice, mira, no tiene que ser exactamente 1 hora, pero puede ser entre 15 y 45 minutos, que es también interesante, según la edad de los niños o de las niñas que tengas. Sencillo, como enseñar una porción de la escritura y hacer una oración, así de sencillo. Es una parte de la escritura que ya previamente tú estudiaste o que la conoces, se la vas a enseñar a la esposa y a los hijos, y acto seguido se hace una pequeña oración. Ese puede ser un sistema, no quiere decir que sea el único, es un sistema. Interactivo quiere decir, a ver, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo podrías aplicar? Y luego dice ahí, siempre con la Biblia en la mano. Eso es importante. La Biblia sujeta al marido, y la Biblia sujeta a la esposa, y la Biblia sujeta a los hijos. Nadie se escapa. Si tú quieres decir, si tú ves en tu esposo algún error, está en la Biblia. Te saliste, te pasaste, porque aquí dice esto. Claro, con palabras amorosas, no somos inquisidores. Pero la Biblia nos sujeta al marido, a la mujer y a los hijos. Muchos padres buscan material para usar en los devocionales familiares, historias para leer, exhortaciones escritas por otros autores, ir a las redes para mostrar una determinada enseñanza. Aquí hago una pausa, no es malo, pero no todo lo que hay en las redes es bueno. Tienes que ser cuidadoso con lo que vas a enseñar. No vayas a dar falsa doctrina, ideas equivocadas o jaloneadas, porque hay mucha doctrina carismática, mucha doctrina católica, sobre todo en enseñanzas para los niños y en enseñanzas para el hogar, que se salen de la Biblia, no están correctamente interpretadas, y entonces hay peligro.
Dice, pero es necesario comprar nada más una Biblia para poder tener devocionales familiares altamente provechosos. Mira, si a lo mejor no tienes internet o no tienes el material, otro día dice porciones de la Biblia. Porciones, puedes empezar ahí a lo mejor con Génesis, puedes empezar con Primera de Reyes, Proverbios, que es extraordinario, Eclesiastés. Hay mucha enseñanza, mucha doctrina, los Salmos. O sea, hay mucho de dónde agarrar. Y dice ahí que podemos empezar incluso a leer algunos de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos y Lucas son muy similares, el único que es diferente es el de Juan, pero todos están entrelazados, Entonces ahí nos da esas 2 ideas. Y luego dice ejemplos, nos da 5 ejemplos. Aquí ya nos dice, mira, a través de la historia, a través de la práctica, hay 5 cosas que podemos hacer con ese tiempo devocional. 1, dice, escoger un libro narrativo de la Biblia para leer una historia o una sección a la vez. Si tus hijos están muy pequeños, puedes empezar usando algo como historias bíblicas de Jesús. Por ahí podrías empezar. Es un ejemplo que da, Dice, y cada historia susurrar su nombre. Susurrar quiere decir, acuérdate que estamos hablando de Jesús, diciéndole al niño, a la niña que el centro de todas las cosas es Cristo. Pero a partir de 5 o 6 años de edad ya puedes usar la Biblia misma. Si ya el pequeñito o tu pequeñita puede leer, que la lea y a ver cómo la entiende. Y te vas a sorprender, porque a veces los niños la pueden entender, a veces o pueden ver cosas que nosotros no nos imaginamos. Quizás también comenzando con una traducción más fácil de entender. Ahora ya está la nueva Biblia internacional. Incluso por ahí hay una Biblia parafraseada que se llama Dios habla hoy, que para los niños es muy buena para comenzar. Aunque lo ideal sería ya usar la Reina Valera o la Biblia de las Américas, cualquiera de las 2. Pídeles que pongan atención a lo que está pasando en la historia. Hay que meterlos a la historia, qué está pasando ahí, a los personajes, o de cualquier manera que vean a Dios obrando, y si alguien cambió o creció allí en la historia. Hay veces que cambian o mutan para bien o para mal, y eso hay que resaltarlo en las historias para que el niño vea, entonces esto sí se puede hacer y esto no se puede hacer. Luego de leerla, conversen sobre estos aspectos de la historia y al final pregúntense cómo cada uno debe cambiar por haber entendido este pasaje. Al final, la que tiene el poder es la palabra de Dios, es la que impacta nuestra vida y es la que nos da la posibilidad de poder cambiar nuestras conductas. Algunos libros sugeridos para comenzar: Génesis, Primera de Samuel, Jonás, Marcos. Aquí hay una cantidad de libros que puedes tú poner ahí, te lo dejo de tarea, que más. Hay veces que podemos empezar con este de Deuteronomio, que es buenísimo. Pero ya es cada quien. Ese es el primer sistema, ahí dice 1. Luego dice el 2. Leer algunos versículos de Proverbios por día según la fecha del mes. Esto se acostumbró mucho en las escuelas reformadas allá en el siglo XVII y XVIII. Era lo que los maestros, antes de enseñar matemáticas, física, química, biología, geografía y gramática, era la oración y una porción de Proverbios. Esta es una excelente manera de tener breves devocionales familiares con preadolescentes, porque ya están más grandecitos, e incluso con adolescentes antes de salir a la escuela en la mañana. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde. Son sugerencias, son sistemas. Lea un versículo a la vez, dice. Lea un versículo a la vez y ahí se van a ir una porción. Y comenten sobre cómo se vive hoy día y cómo pueden aplicarlo. Esto también es importante. La aplicación de la escritura es lo importante. Porque la podemos tener aquí, pero no la ejecutamos. Hay que ejecutarla, hacer la acción. Lean cuántos versículos alcancen y lleva un registro de versículos leídos. Pones ahí, ya leímos este, una notita ahí, para que el siguiente mes se pueda leer otros y así puedes ir brincando. Es bueno terminar orando específicamente que Dios les ayude a servir en sabiduría ese día. Como esto que he aprendido es sabio, y entonces
dame licencia, Dios Todopoderoso, de ponerlo en práctica. Que es lo más difícil, aún para los adultos, ¿eh? Porque ya leímos el mandamiento y luego la ejecución. Mira, esto parece sencillo, pero hay pastores que les da miedo poner mano dura. Hay pastores que les da miedo exhortar. Hay pastores que no ponen disciplina en las iglesias, que haga cada quien lo que quiera y toleran todo. Eso no puede ser. El problema de nosotros los cristianos es que no ejecutamos, no ejercemos nuestra autoridad. 3, otro sistema, otro tipo, escoger una epístola del Nuevo Testamento específicamente para leer de manera más profunda. Divídala en ideas completas para ver una por día. Una Biblia de estudio te puede ayudar a saber dónde parar cada día para abarcar ideas completas. Hay Biblias de estudio, pero también la Biblia de manera natural ahí tiene una serie de divisiones, o se les llama devocionales naturales, por así decirlo, en donde ya te va diciendo, por decir Romanos 8 está dividido viviendo en el espíritu de tal versículo a tal versículo, y luego te dice que eres más que vencedor del 28 al 31, y luego la elección de Israel, y ahí te va dando una serie de divisiones que te van dando las ideas naturales de lo que quiso decir el autor cuando las escribió a la audiencia original, y todo eso hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en los jóvenes. Esto funciona bien para niños a partir del 3º o 4º grado, normalmente de secundaria. Juntos busquen captar si hay ideas repetidas, mandamientos o promesas, obras de Dios, mensajes importantes y aplicaciones prácticas a su vida. Todo eso lo debemos observar. Sobre todo las palabras difíciles, sería bueno tener ahí un diccionario y anotarlas ahí, porque no todas las palabras nos las sabemos o se nos olvida. Esta división natural de la que yo les hablaba se les llama bosquejos. Ya la Biblia viene bosquejada de manera natural. La Biblia de MacArthur, de estudio, del maestro MacArthur, al principio de la introducción de cada libro trae todos los bosquejos completitos, ya divididos, ya para predicarse nada más. Ya lo único que tienes que hacer es ver lo que dice ahí y ya lo puedes predicar. Claro que como papá te tienes que meter a estudiarlo por lo menos 2 días, a estudiarlo para darlo en media hora o en 25 minutos. Y tu oración. Incluso podemos estudiar la Biblia por medio de personajes claves en cada libro de la Escritura. Las Biblias tienen atrás una especie como de pequeño diccionario bíblico donde vienen las palabras desde la A hasta la Z. Y entonces ahí viene Aarón, por decir. Luego viene Abraham, luego Isaac, luego Jacob. Y tú ves los personajes y ahí te va diciendo las partes de la Biblia de su vida importante. Pues empezar a hacer un pequeño bosquejo. Mira, son 7 cosas que hizo Sansón, o 7 cosas de Josué. O sea, hay mucho material realmente. Lo que pasa es que tenemos que ejecutar. Nosotros tenemos que hacer ese devocional. Entonces, es otra idea. Luego dice 4, compartir lo aprendido en el devocional personal. Ya lo leí, ya me lo presentaron, lo voy a meditar y luego, si yo encuentro una forma de aplicármelo a mí mismo, entonces debo decírselos. Sabes que yo lo apliqué de esta manera, con esta forma, y me ha funcionado. 1 o 2 veces a la semana puedes separar el tiempo de este devocional familiar para que los miembros de la familia compartan qué están leyendo en su tiempo personal con Dios. Esto quiere decir que aparte de ese tiempo devocional, pues tenemos un tiempo personal nosotros, en donde ya la esposa tiene su relación personal con Cristo y nosotros una relación personal con Cristo. Entonces ya hay 4 cosas: el culto, donde está la prédica, el estudio bíblico, tu altar devocional y tu devocional personal. 4, por lo que dice aquí, es otro sistema. Claro que esto son sugerencias, son tipos. Cada quien, de acuerdo a lo que quiera, lo va a poder aplicar. O puedes mezclarlos también, no hay ningún problema. Esta es una manera de rendirse cuentas. Esto es importante.
el estar en familia ahí, en ese núcleo, de alguna manera es una rendición de cuentas. Mira, esta parte de la Biblia yo sé que quiere decir esto y le he aplicado de esta forma. Cuando la apliqué de otra forma, porque la entendí equivocadamente, no me funcionó, porque la interpreté mal. Hay una parte en la Biblia que dice que hay que temerle a aquel que nos puede llevar al infierno. Y yo lo primero que se me vino, no, pues es el diablo. Así lo interpretaba yo la primera vez que lo leí. Y no es el diablo, es Cristo, el que tiene las llaves. Él sí te puede condenar y te puede llevar allá abajo. Pero eso es cuando uno no conoce bien la Escritura, por eso hay que, pues, siempre estar atentos y preparados. Por eso la necesidad de los estudios bíblicos. Esta rendición de cuentas es uno a otro sobre su vida personal con Dios en un contexto positivo que promueva la transparencia. Este paso aparentemente es fácil, pero si yo le pregunto a mi esposa, ¿cómo me viste esta semana? No, pues mira, te faltó esto, y claro, otra vez, con la Biblia en la mano. Y si mi esposa me dice, oye, ¿cómo me viste a mí? Ah, bueno, pues entonces, no se trata de juzgar ni de criticar, se trata de mejorar. Podrías hacerlo mejor de esta manera, porque así lo dice la Biblia. Entonces, ahí está promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la unidad entre el matrimonio. Y eso es importante. No nos deberíamos enojar cuando nos señalen algo que hicimos equivocadamente. Entonces, eso es bueno, eso es muy bueno. 5, es otro tipo, repasar con ellos lo aprendido en la escuelita dominical. No tienes material, entonces es como cuando le revisas la tarea a tus hijos. A ver, ¿qué te dejaron? Saca tu cuaderno. Mira, no le pusiste ni la fecha. Para empezar, ya estás mal. Y luego no tiene el nombre del maestro ni de la maestra. ¿Cómo se llama? Si tú sí te lo sabes, yo no me lo sé. ¿Cuál es el nombre del maestro? Pues fecha, el nombre del maestro. ¿Qué clase dio? Dio esta clase. Ole. ¿Qué te enseñó? A ver, esto. ¿Lo entendiste? A ver, vamos a revisarlo. En la Biblia es exactamente lo mismo. En las iglesias evangélicas está ocurriendo una fenomenología en donde los papás no revisan lo que están estudiando los hijos en la escuelita dominical y piensan que los que van a educar a sus hijos son los maestros de escuelita dominical. Los maestros de escuelita dominical no los trajeron al mundo. Es tu obligación como papá sentarte y enseñarles la Biblia. No crees que porque están una hora aquí arriba ya la armaron, ¿eh? Eso nomás es una risadita así, pero por encimita. Tienes que estarles revisando lo que ven en la escuelita dominical. Asegúrate de que tus hijos tengan dónde dibujar o anotar según su edad, mientras escuchan el estudio del domingo en la iglesia. Hay veces que las maestras les dicen vimos esto, les ponen ahí una notita o les dan un trabajo manual que les hace recordar lo que vieron. El lunes, por decir así, a la hora del devocional familiar, todos pueden sacar sus libretas y repasar el estudio que escucharon. Puedes animarlos a expresar cualquier pregunta que tienen sobre lo que escucharon. Esta actividad tiene muchas ventajas. Recalcar la importancia de la predicación, que es lo principal. Aunque el culto tiene muchas fases, lo más elevado es cuando se predica. Las alabanzas son importantes, la ofrenda es importante, sí, estoy de acuerdo. Todo es un conjunto, pero lo más importante es la predicación. Enseña a tomar buenas notas. Hay veces que no sabemos tomar notas, hay que aprender a tomar notas y enseñarles a nuestros hijos a tomar notas. Anima la interrelación con verdades aprendidas y aumenta la atención en el culto dominical. Después de una hora empieza uno a fallar, ya no pone uno tanta atención, porque ya está uno cansado, ahorita con este calor, hay veces que la mente divaga, estás aquí pero tu mente está por allá, entonces hay que procurar que el niño ponga atención y uno poner atención.
Otro sistema no viene ahí, pero yo lo tengo aquí en mis notas, es repasar toda la familia el estudio bíblico o la prédica. ¿No tienes material? Bueno, repasa lo que se te dio en la iglesia. No hay ningún problema, ahí tienes mucho material. Espero que sigan guardando estos, porque deben engargolarlos ya cuando tengan, más o menos, estoy calculando que vamos a dar unos 26, 24 estudios bíblicos. Ya cuando los tengan, 12 y 12, para que quepan tengan ahí ya sus cuadernitos. Engargólenlos para hacer sus manuales con los cuales van a trabajar. Luego dice ahí consejos, 2 consejitos. Debe ser flexible. ¿Qué es flexible? Bueno, no ser tan duro, ser un poquito tolerante. Porque aunque es un culto familiar, no es tan estricto, sino hay veces que tenemos que ser tolerantes. No hay una forma correcta o incorrecta de tener un altar familiar, simplemente lo importante es que la familia encuentre una manera que funcione para ella. Puede ser que un sistema de los que te dije ahorita no te funcione a ti, pero a lo mejor a otros sí les puede funcionar, entonces tú utiliza el sistema que a ti te guste. Pero lo importante es que lo hagas y que obedezcas el mandamiento, para que ese enemigo que tienes ahí del matrimonio lo hagas a un lado. Por lo menos de todos los enemigos que tienes el matrimonio, ese ya no. Ya estás ejecutando tu altar devocional. Debes tener paciencia porque acostumbrar a los miembros de la familia a tener un altar familiar puede tomar tiempo. No estamos acostumbrados. Nos va a costar trabajo. Entonces no hay que desanimarse. Las cosas al principio pues, no son perfectas. ¿Cuál es el consejo aquí? Bueno, no te funciona porque crees que es muy largo. Bueno, quítale 10 minutos y es lo más cortito. Y conforme vayas estabilizándote, a lo mejor ya le subes después de un tiempo 10 minutos más. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que viven solos o solas? Bueno, pues es el mismo principio. Date un tiempo para repasar en la semana lo que viste en la iglesia. Punto. No es la gran cosa. Ahorita ya con la ventaja de las cámaras y de las grabaciones, si te atrasas, bueno, pues te vas ahí al Facebook, buscas la página de la iglesia y ahí lo que se te olvidó, ahí lo puedes checar. Finalmente viene la aplicación, ¿sí? Viene ahí la aplicación. Todos los estudios bíblicos ya tienen una aplicación. Esto es, vamos a aterrizar todas las ideas y vamos a hacer un consenso. Dice ahí, un altar familiar es una manera maravillosa de fortalecer la fe de la familia, promover la unidad familiar y enseñar a los niños sobre Dios. ¿Sí? Ve cómo ya te lo está sintetizando, está diciendo, acuérdate de esto. Si estás buscando una manera de mejorar tu vida espiritual y la de tu familia, considera tener un altar familiar. Te aseguro que este será de gran bendición para todos. Va a ser una super bendición. Y atención a esto que sigue, subráyalo. Muchos proyectos familiares no se concretan por falta de levantar un altar devocional en tu casa. Hay veces que no puedes avanzar en lo espiritual porque no has empezado a poner esos fundamentos, ese principio, desde que de tu casa tú como hombre no vas a llegar con tu esposa y le vas a decir, oye, ¿cómo te sientes? Porque ya sabes que los jueves a las 8 tenemos el altar. Y debemos estar atentos, es nuestra isla en el tiempo, es nuestro tiempo con Dios, es la manera como honramos y glorificamos a Dios desde nuestro hogar y vamos a hacer un esfuerzo. 40 minutos, 30 minutos. Porque cuántas veces no te desvelas ahí en el cambio de canales y ves una cosa, y ves otra, y ves otra, y ya cuando ven, ya son las 11. Apaga tu tele, apaga tu celular, deja de hacer todo lo que tienes que hacer y haz tu devocional. Porque si te dijeran, cámbiate y váyate porque vamos a tener una fiesta, un banquete, 3, 4 días, no puedes ni dormir porque ya te estás preparando.
Y las mujeres están viendo qué zapatos se van a llevar, qué se van a poner, cómo se van a pintar, qué loción se van a echar. Empieza a divagar, pero en lo que nos gusta. Pero no empezamos a poner atención en lo que debemos de poner atención. O si tú no lo haces, entonces el mundo y los vagos del mundo, los incrédulos del mundo, son los que van a educar a tus hijos, porque tú no los educas. Y entonces, fíjate qué está pasando aquí. La Biblia los llama entregarlos a ser hijos bastardos, porque tú como papá no te interesan tus hijos, ni les quieres dar la Biblia, ni tú quieres hacer nada con ellos, y la mamá tampoco quiere nada. Entonces, ¿quién crees que te los va a educar allá en la calle? Satanás. Él te los va a educar, van a ser hijos de él, porque él te los va a educar y él va a decir, no, yo a mi sistema, y te los va a educar bien chido, y hasta te gana, porque no tuviste la precaución de hacer el esfuerzo y sentarte. Ahora, esto no es una ofensa, esto es una verdad bíblica. Todos esos hijos que andan allá en la calle haciendo lo que se les pega la gana, no tienen gobierno, no quieren gobierno. Pues nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que gobernar bien nuestra casa como hombres. ¿Y cómo vamos a empezar? Nosotros, como nuestra esposa tiene que vernos que estamos estudiando, que estamos orando, que nos estamos preparando. Porque si quieres hacerlo todo a control remoto, no. Tienes que sentarte a hacer las cosas. Tus hijos y tu esposa tienen que verte sentado estudiando. Dice el punto que sigue, lo más importante, simplemente hazlo. La marca de tenis, no sé si, creo que es Adidas. Nike. Doing. O sea, tienes los tenis y están, hasta sale ahí el Usain Bolt de esos. También, los tenis no están preciosos, los tenis, pero no corren solos. Tú tienes que usarlo, ese es el doing, o sea, hazlo. Tienes, porque pones su escenografía, ¿no? Pones tu MacArthur, pones la Biblia devocional, y luego la de las Américas, y luego tu diccionario ahí. Pones ahí tus cacahuates, te pones un refresco negro pecaminoso con 2 hielos, y si te trae tu esposa palomitas dices, gloria a Dios, ellos. Pero ya en lo que haces todo eso ya te pasó media hora. Y luego le echas un trago ahí a ese refresco. Le haces. ¿En dónde me quedé? Aquí te quedaste. Mi papá agarraba una vara. Aquí nos decía, no, pues sí, aquí. O sea, que nos concentráramos. Y ahí estábamos. Todos los sábados con mi papá. Nos atiborró de matemáticas. Bueno, yo salía quebrados en tercer año de primaria. Mi papá era ingeniero. A ver, saquen una hoja, póngale fecha, ¿no? A ver, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, quebrados. Luego ya cuando nos aprendíamos dijimos, ya no se lo... No, áreas y superficies. Y ahí te va. Triángulo, cuadrado, y luego ya se paraba y luego decía, pues ahora geografía, a ver, capital de tal. Luego decía, a ver, gramática, ¿cómo se escribe esta palabra? No, pues allí donde más nos daban, porque yo hasta la fecha tengo una ortografía, pero pésima. Y ahí estábamos, todos los niños jugando el sábado en la mañana, y nosotros, 4 por 1, 4, 4 por 4, y ahí te vas, todos. Son hábitos pero hay que hacerlos. Doing, ¿no? Ahí dice el Usain Bolt, doing. Entonces, lo importante es simplemente hazlo. El devocional familiar no es algo mágico que hará una gran diferencia en tu hogar después de varios años. Escucha, es una inversión a largo plazo que se hace por fe en el gran poder de la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y... Aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios, ¿qué? 22:6. Sí, ¿no? Bueno, ahí está. Deposita verdad día tras día en los oídos y corazones de tus hijos y confía en que la palabra no volverá vacía. Mira qué bonito te lo dice. Deposita verdad día tras día
en los oídos y corazones de tu hijo y confía en que la palabra no vuelve vacía. Mira, ¿tienes un hijo o una hija descarriada? No te preocupes, no se acabó el mundo. Cuando hagas tu devocional, ahí en tu lista, pon a tu hijo descarriado, pídele a Dios que tenga misericordia de él o de ella y que lo atraiga, que se arrepienta y que busque el trono de la gracia. ¿Qué no puede hacer Dios? ¿Qué hizo con nosotros? Cuando andábamos muy bien, éramos hijos ejemplares. En el billar, estabas en el billar. Según estabas en la escuela y andabas jugando fútbol. ¿Quién sabe dónde andabas? Te ibas de pinta a Chapultepec, estabas remando ahí en el lago. Y tu papá te manda a la secundaria y tú remando ahí en el lago. Ay, fumando, porque en tercero de secundaria ya te sentías la mamá de los pollitos y pues Marlboro a probarlo. Y andabas así, y hasta nos vamos así de ladito. Del otro lado. Vean, no, soy efectivo. Se te hacía chiquito. Te colgabas atrás de mosca en los tranvías, yo era de esos. Me colgaba atrás. No, era mi felicidad. En los trenes no se diga, lo que más me gustaba era brincarme. Cuando iban los trenes así rápido, y sí, no, y cuando le atinabas. Pero cuando no le atinabas, te andabas cayendo y te tenías que agarrar. Era un desafío lo que estábamos haciendo. Y llegabas a la casa y te decía tu mamá, ¿cómo te fue, hijo? Me fue re bien, jefa. ¿Qué te dejaron de tarea? Ahorita te la enseño, mamá. Ahorita te la enseño. Guay. Deposita verdades días tras días en los oídos y corazones de tus hijos y confía en que la palabra no vuelve vacía. Si tienes un hijo o una hija descarriada, ponla en oración. Dios te la puede regresar al camino correcto. No permitas, escucha esto, que Satanás diga, ya lo perdiste o ya la perdiste. ¿Quién dijo? ¿En dónde dice? Ponte a orar por tu amado o por tu amada hija, para que Dios te la vuelva. No importa en lo que esté o por muy alejado que lo vea. Dios tiene el poder para traernos. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mira qué cita tan extraordinaria. Deposita verdad día tras día en los oídos y corazones de tus hijos y confía en que la palabra no vuelve vacía. ¿Quieres que muchas cosas se resuelvan? Pon un altar devocional, pon la lista de toda tu familia y empieza a orar por ellos. Y vas a ver cómo el mundo va a cambiar. Empezando por tu casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Luego dice abajo, el altar familiar es ese ambiente donde crecemos espiritualmente como familia funcional y saludable. No seas un hogar disfuncional como todos los millones de hogares de mexicanos. Un papá calavera, tomador, fumador, borracho, mujeriego, no paga, no obedece a los padres, desafía a la sociedad, hace lo que se le pega la gana. Eso es lo que está pasando. Nosotros no debemos ser así, por eso dice, el altar familiar es un ambiente donde crecemos espiritualmente como la familia funcional y saludable. Es en el altar familiar donde verdaderamente adoramos a Dios en espíritu y en verdad, fíjate, porque allí empieza. Satanás sabe que si destruye las familias, automáticamente destruye las iglesias. Porque un reflejo de lo que pasa en tu casa es un reflejo de lo que llevas al cuerpo de Cristo. Entonces, si tú estás sólido, aquí tenemos horarios, días y fechas. Pero depende de ti. Juan 4:23, tú lo conoces, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, de mi espíritu al espíritu de él. ¿Cómo? El medio, la palabra de Dios y la fe. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No necesitamos una imagen, no necesitamos una estampita, no necesitamos más que la palabra de Dios y la fe. Dice abajo, adorar a Dios va a traer grandes beneficios a nuestra vida. Es en la adoración a Dios donde está la fuente de vida y los manantiales de agua fresca para nuestros espíritus.
Ahí empieza nuestra renovación. Y ahorita te lo voy a explicar. Esos espíritus son eternos, o sea, nuestro espíritu es eterno. ¿Qué es lo que va a suceder espiritualmente? Tú 2 o 3 días antes ya vas a lo mejor a repasar este estudio o la porción de la Biblia. Te va a llevar entre 1 hora y 2 horas a hacerlo. Tú como padre lo vas a estudiar, lo vas a dominar. Y vas a hacer un bosquejito ahí a mano. Claro que sí, si tienes mucha capacidad, a lo mejor tienes el bosque. Yo sí lo necesito porque a mí sí me gusta esto. Una vez que lo estudies, el primer impactado eres tú. Después, que Dios te ayude con el poder del Espíritu para darlo a tu esposa y a tus hijos, de manera sencilla y clara. Y esa es la manera de impactar. Ese es tu trabajo. Tú eres el sacerdote de tu hogar, tú eres el pastor de tu hogar, tú eres el que rige tu hogar. Porque más adelante a ti, padre de familia, si Dios te llama a un ministerio, uno de los puntos es que gobierne bien su casa. Y la pregunta es, ¿estamos gobernando bien nuestra casa? ¿O es ingobernable? ¿O tiene otra cabeza? ¿Tu cabeza es Cristo o es el diablo? Depende. Cada quien donde quiera, pero nosotros los cristianos, como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, ahí empieza. En el altar familiar, donde nos unimos como familia y ponemos una cobertura especial sobre nuestras familias. Antiguamente, no sé si se acuerdan, que cuando iba a un pueblo, alguien decía, oye, ¿y tú de qué familia eres? Ah, no, pues es que mi papá es fulano. Ah, sí, Refugio, es tu tío. Sí, es mi tío. Ah, sí, lo conozco, es tal. En el mundo espiritual, cuando una persona no se identifica con su pastor, no se identifica con Cristo, no se identifica con sus hermanos en la fe, se podría decir que no está cubierto, porque legalmente a qué iglesia pertenecemos, a la de Cristo, a la iglesia universal, que tenemos un nombre, sí, le pusimos aquí como una iglesia local, casa de Dios, pero en realidad todo el cuerpo de Cristo está en todo el mundo. ¿Y qué decir de los que ya partieron, que siguen siendo iglesia, pero que ya no están en este mundo? La iglesia invisible, pero que existe. Que es el mismo espíritu, es la misma unidad. Entonces, si a nosotros nos dijeran, bueno, nuestra cabeza es Cristo, tengo una iglesia que tiene un nombre, tenemos un culto, tenemos un pastor, y ahí se desarrolla todo el culto, tenemos instrucción y tenemos predicación. Lo hacemos todo en orden, como dice ahí la Escritura. A eso se le llama una cobertura. O sea, hay un orden, hay una disciplina, hay una ejecución. No hacemos lo que queremos, porque la Biblia dice que hagamos todo en orden. Es en el altar familiar donde recibiremos sabiduría y revelación de la palabra de Dios de una manera realmente poderosa. Dice aquí poderosa porque es un repaso. Prédicas, estudios bíblicos, tu altar devocional. Mira, 3 veces a la semana es muy bueno. Muy bueno. Lo deberíamos hacer en muchas áreas, pero no lo hacemos. Lo que hagas en tu casa se verá reflejado en la iglesia. Ahí lo dice. Ahí abajito está. Yo lo tengo aquí subrayado. Lo que hagas en tu casa se verá reflejado en la iglesia. Dice abajo, adorar a Dios en espíritu y en verdad quiere decir que lo debemos de buscar en oración y alabanza, pero también en obediencia. ¿De qué te sirve que te sabes versículos, te sabes capítulos, manejas bien la Biblia? Yo les decía que tuve una alumnita que era un prodigio, que se sabía 300 citas bíblicas, tenía 13, 14 años y se aprendió 300 citas bíblicas en un mes. No me las sé ni yo. Pero los pericos también repiten, Una cosa es que las tengas acá y otra cosa es que las tengas en tu corazón y las tengas reverenciadas, con temor y temblor de que es la palabra de Dios y que digas, caray, no es cualquier palabra, es la voz autoritativa de Dios en este mundo. La obediencia es muy importante.
la ejecución. Demostramos que adoramos a Dios y lo amamos cuando obedecemos su palabra. Y conocemos ese pasaje, 1 Corintios 13, 1-3, yo se los voy a leer, ahí lo tienen en el estudio. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El altar devocional está basado primero en el amor con Dios y luego el amor del hombre hacia la familia. No puede ser de otra manera. Tú trajiste a tus hijos o a tus hijas al mundo, tú eres responsable de ellos, tú vas a dar cuenta de ellos. Mientras más rápido levantes un altar devocional y sigas orando por ellos, aunque estén alejados o alejadas, estás cumpliendo el mandamiento, porque lo estás haciendo con amor. Yo cometí muchos errores como papá y cometí muchos errores como hijo, pero cuando Dios me llamó, no me rechazó. No me dijo, tú no, porque te fuiste de Pita a Chapultepec. Nada, ni me reclamó. No, me dijo, adelante. ¿Quiénes somos nosotros entonces para hacerle caso al demonio y decir que nuestros hijos se han perdido? ¿Están vivos? Dice Eclesiastés, aún hay esperanza para el que está vivo, porque es mejor perro vivo que león muerto. Mientras tus hijos y tu familia esté viva, haz ahí una listita y empieza a orar por ellos. ¿Los amas? ¿Los quieres? Empieza a orar por ellos. Yo este que está aquí lo puse así en un cubo, miren. A mí se me hizo muy importante. Está absolutamente claro que de poco o nada nos sirve ser muy espirituales si no amamos. Los fariseos, los saduceos, los escribas en tiempos de Cristo, ¿cómo eran? Amaban andar ahí en las calles orando, les gustaban los mejores asientos, conocían la Biblia, andaban bien vestidos, se pavoneaban, eran los jefes. Lo contrario, los publicanos, judíos que conocían la ley pero eran traidores porque servían al gobierno de Roma, pedían los impuestos a los judíos, les robaban a los judíos y les robaban a los hermanos y se lo echaban a su bolsa. Nada más recaudé esto. Esa era la conducta de estos hombres. Está absolutamente claro que de poco o nada nos sirve ser muy espirituales si no amamos. Amar a Dios y a nuestro prójimo es nuestro primer y más importante nivel de obediencia. Fíjate lo que dice. Y aquí como que ya cambia la situación, ¿no? Dices, caray, aquí ya me cambió todo. Pues sí, la obediencia es muy importante. Adorar es hacer todo con amor como prioridad. Creo que no hay más prioridad que tu esposa y tus hijos, ¿eh? Yo no veo otra prioridad. ¿Y a quién tengo que amar? De acuerdo a Mateo 22, 36, 40, que enseña, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y esto es lo que enseñamos a nuestros hijos con testimonio. Yo puedo decirle muchas cosas, pero lo más importante es que me vean. Si ven que yo trato bien a su mamá, que me llevo bien con los vecinos, que ayudo, que proveo economías para mi casa, que me siento con ellos, que les doy su tiempo, no nada más lo tiene en su mente, lo está ejecutando. Y eso es lo que quieren ver nuestros hijos. Finalmente, ya casi acabamos, hermanitos. La palabra de Dios nos ordena amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Eso es obedeciendo su palabra.
Y nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y tu primer prójimo es tu esposa, hijos, luego tu familia y todos los demás. Ahí hago una pausa. ¿Se acuerdan que yo les he hablado de círculos, no? Entonces, el esposo, la esposa y los hijos es un primer círculo. Luego tienes a tu familia de sangre. Porque como tu esposa tiene familia, ¿qué crees? También debes amarla. Y debes tener una lista de tu suegra, de tus cuñados, de tus cuñadas y de sus hijos y orar por ellos también. No puedes decir, es que no es mi familia. ¿Qué crees? Es tu familia. Te casaste con esa mujer y son tu familia, te guste o no te guste. Entonces, hay que orar por ellos y hay que darles testimonio. Hay que amarlos. Entonces, ahí está. Luego hay un, podemos decir que hay un segundo círculo, ¿no? O un tercer círculo ahí. Pasa la familia de sangre, pero tienes amigos, tienes amigas. Si verdaderamente tienes amigos incrédulos, empieza a orar por ellos. Porque qué feo va a ser que tú que tienes este conocimiento tan elevado que es la palabra de Dios y no moviste un dedo por tu amigo o por tu amiga. Vas a llegar y te va a decir tu amigo, ni siquiera una oración chiquititita hiciste por mí, así pequeñita. Y seremos bien cuates, pero no lo hiciste. ¿Y qué hay de las amigas? Amigas de la primaria, de la secundaria, de la universidad, que son incrédulas, pero formaron parte de tu vida. También tienes que hacer una lista. No te quedes con que, ay, es su problema. ¿De veras? El que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué? Hay mucho que hacer. Ese es un altar devocional, es un ángulo que te estoy dando aquí. El padre y la madre de familia deben ambos de esforzarse para ello. Subraya eso. Porque luego es como cuando el niño está pequeño y llora en la noche y la esposa está bien desvelada, cansada porque le hace todo el día y luego es que hacer y luego tiene que atender al marido. Y el marido nada más le da ahí un pompazo y le dice, ahora te toca mi vida, y se voltea y dice, ay, quedé bien a gusto. Y la pobre mujer se levanta y dice, oye, pero estoy bien cansada. Te toca. No, así no, ¿eh? Tienen que equilibrar fuerzas. Entre los dos tienen que dar testimonio y tienen que enseñar a los hijos también. El marido pasa trabajando casi todo el día. La mamá cuida a los hijos. El poquito tiempo que tenga, también la mamá debe hacer un espacio y adoctrinar a sus hijos. Ah, ¿verdad? No es un invento mío, ¿eh? Aquí lo van a leer, yo no dije nada, ahí está. Mira, primero vamos a empezar. El padre y la madre de familia deben ambos de esforzarse para ello, porque ya veía yo que estaba diciendo, ay, que le están hablando a mi viejo. No, también a ti, que él sí es un responsable, pero también a ti te está llamando el Señor, Primero empieza ahí Josué 1:8-9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No meditar como los budistas, no. Meditar es decir, ¿cómo voy a bajar esto al mundo y obedecer? ¿Cómo lo voy a poner en práctica? No es para tu tía, no es para tu amiga, no es para el vecino, es para ti. ¿Cómo lo vas a obedecer? Para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Si tú empiezas a obedecer, hay una serie de bendiciones que están prometidas en la Biblia y que van a empezar a caer. Pero Dios tiene que ver tu obediencia. Y todo te saldrá bien. Si levantas un altar devocional y empiezas. No es que vengas y llore por ti, Señor, y desata todas las bendiciones que hay en el cielo. Es en tu casa a obedecer la palabra de Dios. Obedece a Cristo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te digo que flojes y que seas blandengue. No dice eso. Pon autoridad en tu casa, te está diciendo.
Tú eres el que gobierna tu casa. Claro que no vas a dar repartiendo chicotazos por todos lados. No eres el Kid Azteca, ni eres el látigo negro, ni eres no sé, el justiciero vengador. No. ¿Sabes qué? Hay una razón. Mira, estamos haciendo esto por esta razón. Hay una razón para hacerlo. Dios nos demanda y la vamos a hacer, la vamos a ejecutar. No temas ni desmayes. Que hay veces que nos entra temor y dudas, claro, porque el diablo para eso está, hace su trabajo. Y desmayar es a veces cuando ya está uno cansado, pues, cuando viene, ese es un milagro. Mira, esa madre de familia que viene cansada, que viene agotada de trabajar, puede todo el día, y a veces a lo mejor está en un trabajo, y todavía llega y te hace de cenar, te calienta sopita ahí. Ese es un milagro que deberías apreciar. No creas que te lo mereces, ¿eh? Es pura gracia. Dios te dio esa esposa por pura gracia. Toma esos detalles en cuenta. Pero ves que, como siempre lo hacen, es que mi viejita me quiere mucho. Sí, pero eso es un milagro. Eso es el poder sobrenatural del Espíritu Santo que mora en ella y que la hace ir más allá. Ella dice, mira, a mí me gustaría llegarme a acostar, aventar mis zapatos, mis chanclas y hacerme una limonada y ponerme a ver la tele y cambiar canales. Tengo que atender a mi marido. Ese es un milagro. Por eso dice aquí, no desmayes. Y yo te digo a ti en este no desmayes, valora a tu esposa. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y ahí está la promesa. A donde quiera que vayas. Jesús es omnipresente. Nunca te va a abandonar. Y si Cristo no te abandona, como Dios tiene una unicidad, tampoco te abandona el Padre ni el Espíritu Santo. Siempre están ahí. Recordemos el ejemplo de la abuela y la madre de Timoteo, el discípulo de Pablo. Mira ahí en 2 de Timoteo 1:5 lo que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Mujeres judías, piadosas, temerosas de Dios, la abuela enseñando al nieto y la madre enseñando al nieto. ¿A fumar y a tomar? No. ¿Groserías? No, tampoco. Estaba enseñando las escrituras. Siéntate ahí con ese nietecito que tienes. Yo le digo a mi nieto el tachirito, y ahí sienta al tachirito y le digo, mira, esto y esto, y así poquito le digo, no más poquito, acuérdate. No le voy a dar ahí teología bíblica sistemática, ¿no? Acuérdate. Le puedo dar, pero va a decir, ay, bueno, estás aguado. Ahí nos vemos, se va a aburrir. Un minuto de atención y ahí nos vemos. ¿Verdad? Por eso dice ahí, si leímos, susurra cosas de Cristo. Y ahí en 2 de Timoteo en el 3:15 agrega, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabio. ¿Quieres criar una hija sabia, un hijo sabio? Enséñale las escrituras, para que sean ávidos en la palabra de Dios. Esta palabra que tú estás enseñando es un poder sobrenatural, porque conociendo tú esta palabra, puedes ayudar a mucha gente, porque tu consejo va a ser bíblico, no va a ser yo pienso, yo creo, no. La Biblia dice esto, correctamente interpretado, y la aplicación de este pasaje es este y este. ¿Alguna pregunta?